¿Qué pasa? Estamos con el señor Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Hay temas puntuales y tienen relación directa con el tema de educación también. Don Federico Arnillas, bienvenido al programa. ¿Qué tal, José? Un gusto estar con usted y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan en el país. A ver, había un tema puntual que me parece súper importante, que me lo anota Tania, y es la necesidad en educación de los afectados por el fenómeno del niño costero, ¿no es cierto? Sí. Y es que a lo del niño costero se le ha unido en muchas partes del país el tema de la paralización. Mucha gente no va a poder recuperar, muchos niños no van a poder recuperar el año escolar definitivamente. Efectivamente, es uno de los temas de preocupación que nosotros hemos recogido de las propias personas que han sufrido los impactos del fenómeno del niño costero. En una consulta nacional que ha recogido la opinión de más de 42.000 personas, el problema de educación de calidad aparece como el segundo punto de preocupación de las familias, ¿no? El primero es empleo e ingresos. 52% ponen primero empleo e ingresos y es consistente, digamos, con los impactos que el fenómeno del niño ha tenido en la vida familiar, ¿no? No es solamente las lluvias, es el impacto que eso ha tenido. Posterior, claro. Que es lo más complicado, y ¿no? que se sostiene todavía en el tiempo, ¿no? La escasez del limón no es por gusto, o sea, está dando cuenta de cómo una actividad muy importante para la población del norte del país, como es la actividad agrícola, fue afectada por el fenómeno, ¿no? Pero no solamente la población rural, hemos visto el impacto en la actividad productiva en las zonas urbanas, los productores de calzado en Trujillo, cada uno de los espacios urbanos ha sido afectado. Entonces, empleo, ingreso y educación son dos elementos que aparecen en la preocupación de las familias. Ahora, el tema es que eso era algo previsible, ¿no es cierto? Luego de ver cómo venía el tema del niño costero, lo que se hace en análisis es decir, ok, el daño ha sido terrible, cuáles son las zonas más afectadas, cuál es la complicación mayor que se viene de ahora en adelante para buscar soluciones. Y evidentemente estas serán una de las preocupaciones ya previstas. Sí, pero fíjese, a ver, para ir mirando flancos, ¿no? Algunas cosas se han demorado en tomar reacciones, digamos, y se acaban de dar algunas medidas. Se ha dado un bono para la población de sectores de extrema pobreza en el área de personas beneficiarias de los programas Juntos y Pensión 65 por 200 soles. Se acaba de dar. Lo deseable probablemente hubiera sido que eso se pudiera haber dado antes, ¿no? También hay un tema de estrategias de intervención. La expectativa es obviamente que la intervención en reconstrucción genere oportunidades de empleo, pero mucho del empleo perdido o el ingreso perdido tiene que ver con actividades de baja calificación, pero son las que tiene la gente. Exacto. Y entonces ahí el poder reactivar los circuitos económicos rápidamente con una entrega más temprana de dinero a la población probablemente hubiera sido mejor. No se ha hecho, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Se tenía que haber buscado, perdóneme ahí, ustedes que han visto, un plan que permita tal vez buscar que aquellas falencias que hay en estas zonas, llámese vivienda, llámese agua, desabre, pistas, etcétera, se pueda compensar buscando mano de obra local, ¿no es cierto? Con un desarrollo de estas obras, pero de manera local. Y lo mismo sigue siendo vigente para adelante. A ver, la estrategia de reconstrucción por la que deberíamos apostar es aquella que en el plazo más corto genera más oportunidades de empleo e ingreso. Y por supuesto se van a requerir obras grandes, ¿no? Pero poner en marcha una obra grande toma más tiempo. Y las necesidades están ahora. Entonces, ya se han introducido algunas cosas que tienen que ver con, digamos, mitigar riesgo futuro, descolmatar, por ejemplo, los ríos. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Requiere mano de obra calificada? No. ¿Es una oportunidad? Sí. Pero también hay que mejorar infraestructura rural, que es clave, infraestructura de riego que fue dañada. Eso se puede hacer con pequeños proyectos, con participación comunitaria, y no requiere grandes proyectos de inversión. Entonces hay que tener una estrategia en la cual esas oportunidades de empleo e ingreso empiecen a correr y faciliten, digamos, el mover la economía local hasta que proyectos más grandes hayan madurado, se tengan los planos de ingeniería, etcétera, y se pueda soltar el dinero para que eso camine, ¿no? Creo que ahí hay que combinar estos dos pies, digamos, el del gran proyecto y el de la pequeña obra. Si no, nos puede pasar de otra manera, pero finalmente equivalente a lo que nos pasó el año 2008-2009.
Si usted recuerda, el 2008 fue la crisis económica internacional, que significó una caída muy brusca del crecimiento económico, y la primera respuesta del gobierno de la época fue lanzar grandes proyectos, pero los grandes proyectos no... Son de plazos largos, pues. Así es, sí, no entonces, son de resolución inmediata. Exactamente, entonces se pasaron como 9, 10 meses hasta que se planteó un viraje en la estrategia. Había que empezar más bien poniendo en marcha pequeños proyectos que generan oportunidades de empleo e ingreso en el corto plazo, ¿no? Y sobre esa base la gente puede reaccionar Claro, y mejor. como son temas que los gestan áreas distintas, se pueden hacer en paralelo. Exactamente. Y eso entonces permite, digamos, efectivamente no tener el bache, el costo, el corto plazo que estamos teniendo. Y uno lo ve en la situación de la población en el norte del país, ¿no? ¿Qué más recogen del norte del país? Fíjese, hay una entrada de preocupaciones, y además del tema de trabajo, ingreso y educación, hay dos que aparecen en la escala familiar, ¿no? El tema de agua potable y desagüe, porque además lo vimos todos, ¿no? Colapsaron las redes en varias de las ciudades, ¿no? Y el tema de vivienda, que sigue siendo una demanda importante de la gente. Felizmente se ha salido a aclarar de que lo que se va a buscar son viviendas definitivas, que lo que se está poniendo por ahora son viviendas temporales que se requieren, porque construir una vivienda definiendo una localización adecuada va a tomar un tiempo, o haciendo adecuada la localización actual también va a tomar un tiempo, porque requiere un nivel de inversión. Ahora, ahí va a tener que acelerarse algo para que no ocurra lo mismo que ocurrió en el sur luego del terremoto, y es las zonas, ¿no es cierto? Mucha gente llegó y dijo, bueno, ya, a ver, en este lugar vamos a dar bonos. ¿A quién le pertenece? ¿A mí? ¿Su título? No, es que no hay. No, pero esto de aquí, ¿a quién le pertenece? Esto es del Estado, esto de acá era de otra persona. Entonces, se originó todo un problema ahí también. Y ese problema está presente. De hecho, ya se han presentado conflictos en algunas zonas. Y hay que lograr acuerdos con las comunidades. En la zona de Piura, por ejemplo, un poseedor importante de los terrenos son las comunidades campesinas de la zona. Entonces, hay parte de la población que es miembro de esas comunidades y que han sido afectadas. Entonces hay que llegar a esos acuerdos que faciliten que esa población se pueda reasentar rápidamente. También hay, y lo hubo en el caso de Pisco, ¿no? Los que buscan aprovechar la oportunidad. Sí, por supuesto, que hay, claro que sí. Quizás allí lo que hay que recoger de la experiencia pasada es que hay que tener estrategias diferenciadas, ¿no? Respecto a la condición de propietario, a la condición de inquilino. Y sí creo que una cosa no resuelta eficientemente es un buen padrón de damnificados, que permita calificar exactamente qué tipo de afectación tuvo la persona, la familia, y por tanto cuál es la mejor estrategia. ¿Y eso en manos de los gobiernos locales, que son los que tienen mayor cercanía? Ahí justamente lo que hemos tenido es un problema, ¿ya? Porque el mecanismo, lo que se llama la ficha DAN, está a cargo de los gobiernos locales como parte del sistema de defensa civil. Pero lo que ocurre es que el funcionario local está sujeto a presiones locales, ¿no? Y además está metido en la vorágine de la emergencia, entonces no necesariamente tiene todas las condiciones adecuadas para una buena calificación. ¿Y quién debe ver ese tema entonces? Bueno, desde el punto de vista técnico, por lo menos mi opinión personal, es que INEI estaba y está en mejores condiciones para poder ayudar a hacer un padrón. Hay que juntar todas las bases de datos, ¿no? Y hay que mirar la data. Pero fíjese, una cosa que tiene INEI como soporte de información es justamente como está en preparación el Censo Nacional, se tiene una información de todas las viviendas a fines del año pasado, o sea, antes del fenómeno del Niño, ya se tenían documentadas todas las viviendas y quién era la persona que estaba al frente de la vivienda. No está clara la propiedad, pero sabemos, ¿no?, quién estaba en qué lote, ¿no?, sea en la ciudad o sea en zonas rurales. Esa información es súper valiosa porque está georreferenciada, está con planimetría, es la base para los recorridos de los encuestadores. Entonces, esa información va a ser muy buena. Esa es la información que nosotros, de punto de vista técnico, hemos recomendado que se tome como punto de partida. De hecho, INEI ha hecho un censo de damnificados para las zonas urbanas, pero el área rural no lo asumió INEI, sino que se le encargó al Ministerio de Agricultura con los gobiernos locales. Entonces, en esa área creo que deberíamos hacer una pequeña rectificación y generar una buena
una data de buena calidad para justamente poder responder en estas necesidades de las familias, ¿no? Ahora, ¿se conoce más o menos qué tan grave es este problema? Porque en el caso del sur sí fue muy complicado. En estas zonas... En estas zonas, la data que hemos revisado lo que muestra es que efectivamente la afectación ha sido muy importante. Este fenómeno del niño costero ha sido en cierto sentido más importante en sus impactos que el que tuvimos el 97-98. Y eso ya es bastante decir, digamos, ¿no? Creo que ese es un punto de partida. También creo que la situación económica del país no es la misma y entonces la capacidad de respuesta es mayor y hoy día hay un compromiso de recursos públicos, ya lo hemos escuchado todos, ¿no? Para poder hacer este proceso de reconstrucción. Pero aquí volvemos al tema de la estrategia de la reconstrucción, ¿no? ¿Hay que hacer grandes obras? Sí, pero toma más tiempo y entonces este caminar sobre intervenciones de diversa escala es un elemento que resulta crucial. Se supone que el Ejecutivo había ya desembolsado una cantidad de dinero importante a los gobiernos locales justamente para ver este tipo de temas, ¿no? Porque se hacían obras locales, no grandes obras, sino obras locales que eran las primarias, digamos, en poder ser resueltas, y esto se supone que con mano de obra local. Pero fue básicamente con una lógica de atención de emergencia y han habido capacidades diferentes de respuesta. De hecho, hay sectores de las comunidades que tienen una cierta queja respecto a sus gobiernos locales por una baja capacidad de respuesta. ¿Qué hay detrás de la baja capacidad de respuesta? Porque no hay necesariamente mala fe. Hay una preocupación porque los procedimientos administrativos obligan a decir que Juanito sí es damnificado, pero a veces el gobierno local no ha tenido la información suficiente, que es el punto que comentábamos hace un momento, para poder decir que Juanito sí era damnificado o no era damnificado. De hecho, por ejemplo, ese fue un tema que se quiso trasladar a los comedores populares para un tipo de programa de ayuda y las propias señoras de los comedores populares lo que decían es, mire, nosotros somos los socios del comedor, pero no podemos decir que la señora ya no era o no era damnificada. Entonces, claro, alguien tiene que calificar, ¿no? La condición de damnificado o de afectado, ¿no? Muy bien, así se está moviendo. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, a lo largo de los programas, viendo cómo va avanzando el tema de esta zona tan golpeada en nuestro país por el tema del fenómeno del niño costero, que ha costado una pérdida de dinero muy importante, pero sobre todo pérdida de vidas humanas y transformar a la gente que vivía en una situación más o menos tranquila en una situación realmente alarmante, sin vivienda, sin trabajo, sin estudios y sin un buen lugar donde estar. Si me permiten, creo que un elemento muy importante de cara al futuro es que el proceso de reconstrucción y la estrategia de desarrollo tienen que ir en la misma dirección. Y quiero llamar la atención sobre esto porque ya nos hemos encontrado en el terreno que por un lado se está hablando de las estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo y por el otro se está hablando del plan de reconstrucción y entonces esa plata no necesariamente están enganchadas. Es como si las dos llantas delanteras del carro fueran una para distintos lados. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que hacer un esfuerzo nacional para que las llantas nos lleven en buena dirección. Don Federico Arnias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a usted, José. Gracias. 2 de la tarde con 1 minuto, señores. Me voy. Los dejo con Exitosa Deportes y Gonzalo Núñez y todo su equipo de deportes. Yo regreso 8 de la noche en punto para seguir conversando con ustedes de la coyuntura nacional. Hasta más tarde. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa